Ya, no hagan bulla, voy a hablar, amor. Chicos, buenas noches. Buenas noches, doctor. A ver si se escucha. Sí se le escucha, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Les habla el doctor Cristian Cáceres, soy cirujano general del Hospital Arzobispo Loaiza. El día de hoy me toca mm, hacerles la clase de enfermedad diverticular del colon. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la clase. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me la hacen saber. Si hay algún dato que no haya quedado claro, alguna información que no haya quedado clara, también, ¿no? Y si ustedes tienen alguna información adicional, también sería bueno que la compartan en esta transmisión. A ver, vamos a ver. Comenzamos con un poco de anatomía. Ya vamos a ver la anatomía del colon, la anatomía normal del colon, ¿no? Como ven, ya sabemos que el colon es un órgano del aparato digestivo, la parte casi final del aparato digestivo, ¿no? Es un órgano tubular que está compuesto por tres capas: la capa mucosa, eh, submucosa, muscular, la capa serosa. Muy bien. Vamos a ver que el colon va a tener una longitud de aproximadamente de 1,5 metros, ¿ya? Vamos a diferenciar del colon del intestino delgado básicamente por el diámetro del colon. Generalmente el diámetro del colon es de 6 centímetros, ¿ya? Vamos a contar que el colon tiene tres tenias y va a tener estas invaginaciones de la sedosa que se llaman austras. También se va a dividir en porciones. Vamos a tener la parte secal, que es la primera porción donde desemboca la válvula ileocecal, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon, el colon transverso, el, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, luego el colon sigmoides y la unión recto-sigmoidea. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Están entendiendo? Sí, doctor. Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a ver con la irrigación del colon. Es importante saber la irrigación del colon porque a partir de esto eh, vamos a saber dónde, en caso nuestro, pues, ¿no? En cirugía hay que saber bien la irrigación del colon porque a partir de estos vasos sanguíneos vamos a hacer las resecciones en caso sean necesarias, ¿no? Si es una colectomía derecha, izquierda, transverso, ¿no? O sigmoidectomía, es muy importante saber la irrigación, ¿no? Entonces, vemos acá que la mitad del colon, ya hasta el colon transverso, es territorio de la arteria
cólica, perdón, de la arteria mesentérica superior. Ya, miren acá, la arteria mesentérica superior que es rama principal de la aorta, ¿no? Entonces generalmente nace más o menos 5 a 7 centímetros por debajo del tronco celíaco, ¿no? En la parte medial de la arteria aorta van a ser la arteria mesentérica superior. Como ve acá, vamos a ver ramas iliales y unales cortadas, ¿no? Entonces, lógicamente, se supone que va a irrigar todo el intestino delgado de a partir del Y1, parte del duodeno, y también el intestino grueso, ¿no? Colon, el colon, la parte de secal del colon, ¿no? Con su arteria ileocólica, miren, la arteria ileocólica, nos va a dar una rama ilial, la rama pendicular, ¿no? Luego tenemos la arteria cólica derecha y la cólica media. Entonces, esas tres ramas, la arteria cólica ileocólica, la cólica derecha y la cólica media, nacen de la arteria mesentérica superior, ¿sí? Entonces, la mitad del colon está irrigado por la arteria mesentérica superior. Y más o menos unos 10 centímetros hacia abajo, en el lado lateral izquierdo, van a ser la arteria mesentérica inferior, ¿no? La arteria mesentérica inferior que va a irrigar básicamente la mitad restante del colon, o sea que la parte, el colon transverso hacia la izquierda, el ángulo esplénico, el colon descendente y el colon sigmoides, ¿no? Con su respectiva arteria sigmoidea y sus respectivas arterias la arteria cólica, perdón, cólica izquierda y las sigmoideas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan importante es la irrigación del colon, ¿no? Entonces, acá hay una pregunta clásica, ¿no? Que se les hace siempre en anatomía. Como ustedes se fijan, nosotros tenemos arcadas anastomóticas acá, ¿sí? ¿Ven? Si nosotros cortamos irrigación de repente de la cólica media, la irrigación va a seguir continuando por la cólica derecha, ¿no? Por esta arcada anastomótica, ¿no? Entonces, es, es difícil que el colon se quede sin irrigación por este tipo de arcada, ¿no? Salvo que sea una oclusión de una arteria muy importante. Entonces, acá vamos a tener dos arcadas anastomóticas. Uno que es el arco de Riolano, ¿ya? El arco Rolano, el arco principal que va a unir básicamente la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Sí, es el arco más grande. Y el arco de Drummond, ¿no? El arco de Drummond. Ya, muy bien. Seguimos. La irrigación, perdón, el drenaje venoso del colon. Ya, esto es importante porque algunas enfermedades como la diverticulitis tienen algunas complicaciones como abscesos hepáticos y esta explicación viene del drenaje venoso. Y en cáncer también es importante saber el drenaje venoso. Muy bien, entonces hay dos venas principales que van a drenar la sangre venosa del colon, que son la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Pero acá hay algo muy importante. Si usted se fija en la vena mesentérica inferior, ¿ya? Perdón, la vena mesentérica superior va a formar un tronco único que se llama la vena porta. Esta vena porta va al hígado, ¿no? Y la vena mesentérica inferior va a drenar a nivel de la vena esplénica, ¿no? Y va a formar la vena porta. Entonces la vena porta está formada por la vena mesentérica superior y la vena esplénica, ¿ya? Es bien preguntado esto porque a veces nos confundimos en la vena mesentérica inferior, ¿no? La vena mesentérica inferior drena en la vena esplénica, recuerden. ¿Ya? Entonces la porta está formada por la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí, hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Claro, doctor. Oh, claro, perfecto. Seguimos a ver. ¿No? Entonces acá vamos a ver las capas de la pared del colon, ¿no? Miren, tenemos el epitelio, la mucosa, ya la mucosa, la submucosa, ¿no? La capa muscular y la serosa y la subserosa.
Entonces, como ven acá, va a haber acá la capa muscular y va a haber unas arterias nutricias, ¿no? Que van a ir de la mucosa hacia la pared del colon. Esto es muy importante en la fisiopatología de la diverticulosis y de la diverticulitis. ¿Ya, chicos? Entonces, hay que grabarse bien esta imagen. Entonces, la definición de los divertículos. ¿Qué son divertículos? Sabemos que son pequeños áculos, bolsas o herniaciones, ¿ya? De la pared del colon. Son falsos divertículos porque no tienen todas las capas. Recuerden, eh, solo se encuentra la mucosa y la serosa. Recuerden, ahí les pregunta examen. Solo la mucosa y la submucosa, nada más. Ya entonces no tienen todas las capas. Recuerden, no tiene la capa muscular, los divertículos. No hay capa muscular en el divertículo. Ya entonces, y puede haber infección, ¿no? Inflamación o infección del divertículo. Ya vamos a ver después por qué ocurre esto. Generalmente cuando hay una obstrucción, ¿no? A nivel del cuello del divertículo. Vamos a ver un poco de epidemiología. Ya vamos a ver que mientras más avanza la edad, es más frecuente los divertículos. ¿Ya? Entonces va creciendo. Ya el pico máximo generalmente son a los 60 años, 60, 70 años. La complicación más frecuente del divertículo es eh, el sangrado, chicos, ¿ah? El sangrado digestivo bajo. La diverticulitis, ¿no? Eh, es una de las complicaciones, pero no es tan frecuente. El sangrado es el más frecuente de todos, ¿no? Y más frecuente es en el colon derecho. Colon derecho, miren, ¿ah? Y en la unión, en la unión eh, eh, colon derecho y sigmoides. Es la parte más frecuente donde ocurren los divertículos. ¿Ya? Sigmoides en el sigmoides, ¿ya? Como ven, miren acá este gráfico, la edad, miren, mientras más avanza la edad, el pico máximo va yendo a los 60 años. Este es un dato de un estudio eh, chileno de cirugía donde ven la incidencia, ¿no? Miren, la edad, ¿no? Mientras más avanza la edad, aumenta ¿no? La, los, la incidencia de divertículos. Miren, la prevalencia acá también, ¿no? Miren, va aumentando mientras más avanza la edad. Y como ven acá también igual, ¿no? Igual vemos que en el colon sigmoides, ¿no? Y en el colon descendente es la parte más frecuente, ¿ya? Colon sigmoides y descendente, ¿sí? Es la ubicación más frecuente de, de diverticulitis, ¿sí? Es más frecuente. Tiene que ver esto por la presión que se ejerce en esta zona. En esta zona hay más presión intraluminal que a nivel del colon transverso y en el colon ascendente, perdón. ¿Ya? Entonces, mientras más presión hay mayor riesgo de diverticulosis y también, por ende, de diverticulitis. Entonces, miren, eh, vamos a tener vamos a dividirlo en tres, la, la fisiopatología de la diverticulosis, ¿no? Desde el divertículo, que no tiene síntomas, generalmente un paciente que inicia con diverticulosis, ¿no? Básicamente no es asintomático. Generalmente eh, se encuentran como ven, estos orificios, miren, estos orificios los vamos a ver en una colonoscopia de rutina, pero generalmente los pacientes no tienen síntomas en la diverticulosis. ¿Cuándo vamos ya a tener síntomas? Cuando hay alguna impactación fecal, ¿no? Miren, acá, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el intestino o el colon tiene una microbiota específica. Si nosotros esa microbiota la alteramos, como ocurre en caso de una diverticulosis, esa microbiota va a cambiar, las bacterias nocivas van a aumentar exponencialmente y
van a causar inflamación e infección en esta zona, ¿no? Y consecuencia de esto vamos a tener síntomas que vamos a tener síntomas asociados, ¿no? Mm, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, No, doctor. está claro, ¿no? Entonces, miren, vamos a tener tres fases de la enfermedad, ¿no? Entonces, la primera fase, que es una diverticulosis asintomática, ya, la siguiente fase, vamos a tener la enfermedad diverticular, ya con algunos síntomas digestivos, que es esta, ¿ya? Muy bien. Entonces, diverticulosis, enfermedad diverticular, eh, con síntomas no complicados, ¿ya? Y la sintomática complicada, la enfermedad diverticular complicada. Entonces, no complicada y complicada, y la diverticulosis, ¿sí? Muy bien, ¿qué síntomas va a tener el paciente? En la primera, ¿qué síntomas creen que va a tener el paciente? A ver, alguien que me diga. Es por el cual el paciente pues confunde esta enfermedad con algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? No es muy claro los síntomas. Es un dolor en el lado izquierdo del abdomen, ¿no? Hay cambios en el hábito defecatorio, puede haber diarreas, constipaciones, ¿no? Pero recuerden, en esta etapa, en esta fase, no hay fiebre, no hay signos de infección, no hay taquicardia, no hay leucocitosis. Si nosotros sacamos un examen de laboratorio de este paciente, lo más probable es que encontremos sus exámenes dentro de los rangos normales. El PCR va a estar normal, el hemograma normal, no va a haber desviación izquierda, no va a haber bastones, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente son síntomas, ¿no? Aumento de los gases, ¿no? Alteración de las deposiciones, va a haber de repente, una alternancia entre diarrea y estreñimiento, ¿no? Y el paciente de repente lo va a asociar a su dieta, puede asociarlo de repente a algo que comió en la calle, ¿no? Entonces, no, el diagnóstico en esta etapa no está claro, ¿no? Si nosotros hacemos una historia clínica, no es claro. Necesitamos un apoyo diagnóstico adicional, como una colonoscopia. Sí, entonces acá generalmente el paciente no va al médico, se automedica y no pasa nada, ¿no? Esto se desimpacta y el paciente vive su vida normal. Pero ¿qué pasa ya cuando la enfermedad se complica? Tenemos cuatro complicaciones de la diverticulitis, ¿no? Recuerden, la hemorragia diverticular, la peritonitis, el absceso, ¿no? El absceso con fístula, ¿ya? Y la diverticulitis aguda, ¿sí? Recuerden, cuatro complicaciones. ¿Cuál es la más frecuente? Generalmente es el sangrado. Y el sangrado es mínimo. Es raro ver un sangrado, pues, que el paciente tenga que hacer operaciones para hacerle de repente o tenga que ir al gastroenterólogo para un clipado, ¿no? Pero el sangrado es mínimo, ¿no? Generalmente el paciente no se da cuenta y se autolimita en la mayoría de los casos, ¿no? Y luego le sigue la diverticulitis aguda, ¿no? La diverticulitis aguda. Luego la peritonitis y la fístula es la menos frecuente, ¿no? Entonces, ese es el orden de las complicaciones, ¿no? Entonces, como ven acá, tenemos una diverticulosis normal. Miren cómo se ven los divertículos, ¿no? ¿Sí? Están vacíos. Acá vamos a ver una enfermedad diverticular sin complicaciones, pero acá vamos a ver ya la D, ¿no? Una enfermedad diverticular complicada, ¿no? Vamos a ver, miren cómo se ve dentro del divertículo, ya hay eritema en la zona, hay pus, incluso que sale
por el divertículo, ¿no? Entonces, ya esto es una diverticulitis aguda, ¿sí? Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Sí, entonces, las tres fases de la diverticulosis, ¿no? Tenemos de la enfermedad diverticular, perdón, la diverticulosis, ¿ya? Donde no da síntomas, ¿ya? La enfermedad diverticular sin síntomas y sin complicaciones y la enfermedad diverticular con complicaciones. De las cuatro complicaciones que ven acá, la más frecuente es la hemorragia. Luego sigue la diverticulitis aguda, ¿no? Luego sigue la peritonitis y las fístulas son las más infrecuentes de todas. Factores de riesgo, ya, edad avanzada, dieta baja en fibra, la obesidad, sedentarismo, tabaquismo, ¿no? El uso de AINES, ¿ya? Entonces es importante el uso de AINES, ya que los AINES inhiben las prostaglandinas, ¿ya? Entonces las prostaglandinas van a hacer que no haya secreción del moco que protege a las paredes del intestino, en este caso, y hace o hay mayor riesgo de alguna complicación como el sangrado. La diabetes, el enfermedades no hereditarias como riñón poliquístico, Marfan, ¿no? Que son enfermedades raras, pero están asociadas a divertículos. ¿No? Acá vemos, miren, un cuadro donde nos va a indicar cuáles son los factores de riesgo, miren. ¿Ya? Entonces, miren, la fibra, hay que aumentar la fibra, ¿ya? La fibra, el porcor, mira que a ustedes que les gusta la canchita, ¿no? Puede proteger a los pacientes para diverticulitis, para generar diverticulitis. Hay que cambiar los estilos de vida, ¿no? Hay que hacer más ejercicio, disminuir el índice de masa corporal, ¿ya? Hay que reducir la obesidad, el índice de cintura-cadera, ¿no? Y el cigarrillo hay que disminuirlo en caso que el paciente use. Entonces, cuando ustedes hagan una historia clínica, una anamnesis de un paciente, tienen que buscar todo esto, ¿no? Primero, la edad del paciente, hay que ver si tiene alguna enfermedad hereditaria, ¿no? Preguntarle sus antecedentes médicos, familiares que tenga el paciente, sus estilos de vida, ¿no? Si consume cigarro o no, ¿no? Hay que pesar al paciente para saber cuál es su índice de masa corporal. Hay que hacerle las medidas antropométricas también, ¿ya? Y preguntarle qué medicación usa, ¿no? Eso es importante para saber mm, qué vamos a reducir, qué factores de riesgo vamos a reducir o cuáles factores protectores lo que vamos a incrementar. Y esto es importante. Entonces, miren, la fisiopatología de la diverticulosis. Entonces, generalmente, como les decía, la diverticulosis se da por aumento de la presión intraluminal del colon. Entonces, cuando aumenta en los pacientes, por ejemplo, que tienen que tienen un colon grande, ¿no? En pacientes que son estreñidos, ¿no? Entonces va a haber una hipertensión dentro del lumen del colon. Este lumen, este aumento de la presión hace que se creen estas bolsas, miren, estos sáculos. Y si ustedes se fijan acá, miren, acá está la capa muscular y acá está la mucosa. Y solo el divertículo está formado por la, mu, la mucosa, miren, la muscular se queda acá, ¿sí? ¿Sí? Miren. La muscular se queda acá. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, recuerden que les dije la microbiota bacteriana. Esto va a cambiar, va a cambiar. Entonces, es diferente. Acá la microbiota, las bacterias patógenas, las dañinas, van a comenzar a aumentar exponencialmente, ¿no? Luego, viene el fecalito, que no, ¿no? Viene el fecalito, ¿no? Que causa obstrucción y empeora la situación y hay microperforaciones, ¿no? Hay erosión de la mucosa. En esta erosión puede haber ruptura de un vaso sanguíneo, ¿no? O perforación también,
¿sí? Entonces, los síntomas clínicos, dolor abdominal es más frecuente, ¿no? Generalmente donde la localización es más frecuente de la diverticulitis, en este caso en el lado izquierdo. Entonces, antiguamente se decía, ¿no? La diverticulitis como una apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Los síntomas son similares, hay dolor en el lado izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda. Hay fiebre, náuseas, vómitos, alteración en el tránsito intestinal, distensión abdominal. Va a depender si los síntomas, si se trata de una enfermedad diverticular complicada o no complicada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? Eso, hay que hacer una buena historia clínica, hay que preguntar antecedentes médicos, antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, ¿no? Antecedentes familiares, estilos de vida, ¿no? Eh, Hábitos nocivos, en este caso como el tabaquismo, que hemos visto que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de diverticulosis, ¿no? Y exámenes de laboratorio, ¿no? Vamos a ver, ¿qué vamos a pedir? Hemogramas, ¿no? Exámenes de sangre, hemogramas, el PCR, vamos a ver que va a estar elevada, leucocitos elevados, ¿ya? Imágenes, ¿no? Ecografía abdominal. Comenzamos desde lo más simple, ¿no? Ecografía abdominal nos va a indicar si hay de repente líquido libre, si hay alteración en la estructura del colon, en la anatomía del colon, ¿no? Y el gol estándar para el diagnóstico es la tomografía abdominal con contraste. ¿Ya? Es el gol estándar, recuerden. La ecografía es muy limitante en pacientes con obesidad, ¿no? Y recuerden que es operador dependiente. Entonces, más sensible y específico para el diagnóstico es la tomografía con contraste. Y la colonoscopia, pues obviamente, ¿no? La resonancia magnética en algunos casos se usa. Entonces, la ecografía, ¿no? Nos va a decir, miren, la diverticulosis, nos va a ver acá un divertículo, no se puede ver a grandes rasgos, pero acá sí, ¿no? Diverticulitis aguda, se puede ver inflamación acá, ¿no? Una colección a este nivel. La tomografía, vamos a ver varios divertículos a este nivel, ¿no? Y la resonancia magnética básicamente nos va a ayudar en la parte más distal, ¿no? En la parte pélvica. Sí, los divertículos acá, miren, se pueden ver, ¿no? Pequeñas aculaciones del colon sigmoides. Y miren, hablaban también de una complicación que es las fístulas. Si ustedes se fijan, esta estructura que ven acá, esta estructura circular que es el recto, ¿no? Ya este es el mesenterio y acá van a ver por adelante del recto que es la vejiga. Entonces miren qué tan cercano está el colon sigmoides de la vejiga. Entonces, esta inflamación, cuando hay una inflamación eh, severa, estas estructuras se pegan, se adhieren unas a otras, se plastronan. Entonces, si esta inflamación continúa, continúa y continúa, puede ocurrir una comunicación entre el colon sigmoides y la vejiga. Entonces ahí vienen las fístulas colovesicales. El paciente viene refiriendo que tiene fecaluria, ¿no? Que es una complicación no tan frecuente, pero eh, cuando el paciente te indica eso es que probablemente sea una diverticulitis complicada con una fístula, ¿no? Entonces hay que buscarle divertículos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Se está entendiendo todo, chicos? ¿Sí? Continuamos. Entonces, como decíamos, la clasificación de las diverticulosis van a ser las complicadas, ¿no? Con absceso, perforación, fístula, sangrado, obstrucción, ¿no? Y la vamos a clasificar eh, según la clasificación de Hinchey, ¿no? Miren, em, esto es la clasificación de DICA, ¿ya? Nos va, nos va a indicar ya el grado de... nos vamos a puntuar, ¿ya? ¿Para qué sirve esta?
Ya, a ver, chicos, sí, todos, a ver, sí, sí me están escuchando todos. Esto es importante, ¿ya, chicos? Yo tal vez se Es le escucha. importante, ¿ya? Entonces, presten atención, ¿ya? Eh, Esta es una escala para ver las complicaciones, es una escala endoscópica, lo vamos a ver mediante colonoscopía, ¿ya? Entonces, se utiliza para evaluar la gravedad de la enfermedad, o sea, y para predecir, ¿ya? Las complicaciones futuras, ¿ya? Entonces, miren, uno acá y cada, vamos a tener varios puntos, de acuerdo, por ejemplo, acá, miren, la localización. Si es en el colon derecho, ¿ya? Un punto, colon izquierdo, dos puntos. El número de diverticulitis, de divertículos, ¿ya? Vamos a tener la cantidad, ¿no? La inflamación, si hay edema, si hay erosión, ¿ya? Y las complicaciones, ¿no? Si hay estenosis o hipus. Entonces, miren, eh, DICA 1 a 3, ¿qué significa? Va a haber un 3% de probabilidad de desarrollar diverticulitis. O sea, que quiere decir que, por ejemplo, si es en el colon derecho y si tiene de repente menos de 15, ¿no? Ahí hay cero, ¿no? Sería un punto. Hay edema, acá sería otro punto, por ejemplo, ¿no? Sería menos de 3. Entonces el paciente tiene poca probabilidad de desarrollar alguna complicación. Mientras más aumenta este rango, por ejemplo, un DICA 2, que sería de 4 a 7 puntos, ¿ya? La probabilidad aumenta, generalmente es 12%. Y el DICA 3 ya nos indica que es un nivel más elevado, con un riesgo de desarrollar diverticulitis más del 50%. ¿Ya? Entonces, es una manera endoscópica para saber o predecir si un paciente va a desarrollar diverticulitis. ¿Y para qué nos sirve esto? Imaginemos que tiene un DICA 3 por colonoscopía. Nosotros vamos a decir al paciente, ¿sabes qué? Tienes que tomar antibióticos, iniciamos terapia antibiótica, ¿no? Iniciamos cambios de hábitos, ¿no? Por ejemplo, puede ser la dieta, deja de fumar, deja de consumir AINES inmediatamente, ¿no? Incluso podemos al paciente hospitalizarlo de una vez para prevenir alguna complicación asociada a esta, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, es importante ver si ya el DICA es endoscópico, ¿ya? Eh, Predictores, ya miren, hablamos de la microbiota también hace un momento, ¿ya? Em, la, la metaboloma urinaria es un reactante, ya que nos va a predecir también el grado de si el paciente está actualmente con un proceso diverticular. No se hace acá, pero les pueden preguntar en un examen, ¿no? Este reactante de fase aguda, ¿ya? Las, com- las complicaciones, ¿no? De la diverticulitis. Vamos a ver, generalmente es una complicación de la perforación del divertículo, ¿no? La clasificación de Hinchey, ¿ya? Entonces es muy importante que lo sepan, ¿ya? Hay una clasificación de Hinchey modificada y otra, la antigua que se utiliza. Estudien las dos porque les puede venir. Ya, por ejemplo, acá, Hinchey 1, vamos a tener el absceso pericólico, ¿no? Hinchey 2, vamos a tener un absceso ya en la región pélvica. Hinchey 3, perforación con peritonitis purulenta. Hinchey 4 con peritonitis fecaloidea. Hinchey 3 hacia adelante, el tratamiento es quirúrgico sí o sí. Hinchey 2, el paciente puede ir a tratamiento médico, incluso puede ser con drenaje o radiología intervencionista, ¿sí? Se hace una punción con una aguja a nivel del absceso y se drena el absceso, ¿no? Pero generalmente Hinchey 3 y 4, el tratamiento es quirúrgico sí o sí. Quirúrgico, recuerden. Hinchey 3 y 4, quirúrgico sí o sí. Hinchey 2 se puede drenar por radiología intervencionista.
o drenajes mínimamente invasivos, ¿no? Y acá también tenemos las complicaciones de la diverticulitis, ¿no? Decíamos abscesos alrededor del colon, ¿no? Abscesos ya perforaciones un poco más grandes, ¿no? Con abscesos pericólicos y a nivel del pélvicos o intermesentéricos, ¿no? Y esta es una complicación como la peritonitis fecaloidea. Miren, el orificio se hace tan grande que las heces pueden salir. Acá tenemos otras que son, recuerdan que les dije, cuando el colon estaba pegado a la vejiga, pueden haber las famosas fístulas, ¿no? Las famosas fístulas. Pueden desarrollar también los pacientes síndrome adherencial, ¿no? O estrechez. Bien, entonces, esto también es frecuente, incluso se pueden confundir con una neoplasia de colon, porque, ¿qué pasa? Ocurre infección, inflamación de forma recurrente y crónica, que esta cicatrización causa estenosis, ¿no? Estrechez del colon. El paciente viene por obstrucción intestinal, ¿no? Cuando entramos a ver la cavidad abdominal, encontramos esta zona estenosada, acartonada, con aumento de tamaño o de volumen de esta zona, ¿no? Incluso nos hace confundir con una neoplasia. Y al final termina siendo una diverticulitis que al pasar mucho tiempo ha causado una estenosis. El tratamiento de las diverticulitis no complicadas generalmente son antibióticos, una dieta líquida y generalmente el tratamiento es ambulatorio. Cuando se complica, el paciente sí o sí tiene que recibir tratamientos endovenosos. Y la cirugía, recuerden que está reservada para pacientes que tienen Hinchey 3 y Hinchey 4. O si es que es una complicación como el sangrado, que no es un sangrado profuso, incluso que no puede ser controlado por medidas mínimamente invasivas como una colonoscopia o con un clipaje, ¿no? En esos casos, ya el paciente sí o sí tiene que ir a hacer operaciones. Ya entonces vamos a tener pacientes, ¿no? Con las complicaciones, ¿no? Con comorbilidades, ¿no? Que son inmunocompetentes. Vamos a ver si tiene bajo riesgo, alto riesgo, ¿no? Entonces, si el paciente tiene bajo riesgo, se le indica una dieta, ¿no? Eh, n- mm, la dieta líquida, ¿no? Vamos a darle antibióticos sí o sí. Si el paciente tiene alto riesgo, ya el antibiótico tiene que ir vía endovenosa, ¿no? No, nada por vía oral, ¿no? Si mejora, el paciente generalmente hay que completar el tratamiento en 7 días, ¿no? Y si el paciente no mejora, generalmente puede, hay que ver, hay que buscar alguna complicación, ¿no? Si hay una perforación, con una tomografía de repente de control y de repente el paciente va a necesitar una cirugía de emergencia. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene absceso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el tamaño del absceso. Si el absceso es pequeño, generalmente se puede dar antibióticos, ¿no? O incluso se puede, y la mayoría de esos abscesos se reabsorben, ¿no? Se manejan. Pero si el absceso es grande, el paciente puede ser que necesite un drenaje percutáneo o en algunos casos una resección o una cirugía. Pero generalmente los pacientes se solucionan de manera percutánea, la mayoría de casos. Pero si tenemos una complicación como una peritonitis fecaloidea, ya, o purulenta, el tratamiento generalmente es, el paciente hay que operarlo, sí o sí, ya, hay que operarlo. Puede ir a colostomía o no. La mayoría de los pacientes va a una colostomía, ya, porque esa zona va a estar inflamada, va a estar con bastante fibrina, ¿no? Con material fecaloidea por toda la cavidad abdominal, entonces, y si a esto le añadimos que está inestable, si hacemos una anastomosis en esa zona, lo más probable es que no hay una correcta
eh, unión de estos tejidos, ¿no? Generalmente los pacientes van a colostomía. Si está estable, podemos hacer anastomosis, pero no está tan indicado. Hay estudios que indican que lo más seguro es, en caso de una perforación, es una colostomía. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, todo claro. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, doctor. Muy bien. Listo, entonces. ¿Cómo hacen con la asistencia en estos casos? El doctor Johanny nos muestra un QR, doctor. Ahí, entonces, marque su asistencia. Es al Ya, final de chicos, clase, entonces, doctor. Al final de clase todo eso. perfecto. Listo, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por prestar atención y espero que les haya servido. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor Cristian. Entonces vamos a proyectar la asistencia, señores alumnos.